Bueno, eso ya es interrupción. Ya, eso sí sería ilegal. A ver, dos temas rápidamente. Objeción de conciencia. En el tema de objeción de conciencia, se legisló en el artículo 10 de la Ley General de Salud, 10 bis, el derecho a la objeción de conciencia. No solamente es para médicos. Un testigo de Jehová no saluda la bandera. Esa es objeción de conciencia. Todo lo que vaya en contra de mi ética, de mis principios, valores, moral o religión. Y entonces, en el campo médico, el personal médico dice, a ver, yo no coopero, yo no voy a participar en una interrupción del embarazo por mi religión, etcétera, etcétera. Y ahí lo contempla. Este asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, a ver, es que ¿qué tal si hay un lugar donde no hay médicos no objetores de conciencia? Un lugar alejado, entonces tienen que practicarlo. Aún no siendo objetores de conciencia. Siendo objetores de conciencia. Entonces la Corte determina que ese derecho, que ese artículo está mal y lo saca de la ley. No significa que el derecho a objeción de conciencia no exista. Sí existe. O sea, sigue existiendo. Solamente que falta regularlo. Pero yo les planteaba bajo este argumento, el cual yo no comparto, cuando ellos decían, a ver, es que si estás en la sierra y quieres una interrupción del embarazo, esos médicos tienen que practicarla aun cuando sean objetores de conciencia. Entonces yo decía, a ver, si yo estoy en ese lugar y tengo cualquier padecimiento que no tengo capacidad para resolverlo, ¿qué hago? Lo traslado. Pues lo mando a un lugar donde sí lo hagan. Entonces, yo creo que, a no ser que sea una urgencia, y tratándose de una urgencia, de todos modos lo tengo que hacer, aunque sea objetor de conciencia. Si soy objetor de conciencia y tengo una mujer que en urgencia, aunque yo sea objetor de conciencia, tengo la obligación de atenderla, porque la urgencia me sobrepone la objeción de conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no es una urgencia, ¿por qué lo voy a atender cuando lo puedo? Tengo otra opción, que es trasladarlo. Y además es un derecho que tiene que garantizar el Estado. El Estado tiene que tener médicos no objetores de conciencia. Hablaban de una lista de médicos no objetores de conciencia, pero eso implicaría un tema de discriminación, porque imagínense que para que me contraten tenga que declarar si soy o no objetor de conciencia. Pues sería un factor determinante para que me contrataran y eso es un tema de discriminación. El punto medular es que el Estado, es una responsabilidad del Estado tener médicos no objetores de conciencia. Y la objeción de conciencia sí existe, está vigente, falta regularla, pero acuérdense que siempre en caso de urgencia va a sobreponer la salud del paciente versus mi objeción de conciencia. Y en todo lo demás, si yo les platico, la regla es bien clara, arriba el derecho a la salud, lo que sea mejor para ese paciente. Y termino con lo que comentaban relacionado con los derechos de los médicos y de los pacientes. Yo soy un convencido, cuando veo toda la regulación en salud, que hay muchas obligaciones de médicos, pero no veo una sola obligación de pacientes. Y los pacientes sí tienen obligaciones. Una obligación, a ver cuál. A ver, el paciente tiene 3 grandes obligaciones. Primero, seguir indicaciones médicas al pie de la letra. 2, dar información fidedigna. Y 3, acudir a sus citas, entre otras. Pero esas son importantes. ¿Qué pasa con los crónicos degenerativos, diabéticos? A ver, ¿por qué se descompensan? Pues porque no siguieron la indicación de dieta, ejercicio y medicamento. ¿No? Si lo hubieran seguido, no se descompensan. Y hay un principio de derecho que dice que una relación contractual, el incumplimiento de una de las partes genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Esto es que no tendría por qué reclamarme si fue el paciente el que no cumplió. Y yo cuando advierto que un paciente no cumple mis indicaciones médicas, por ejemplo el de ortopedia, a ver, cuidado, si yo lo veo que anda, digo, caminó o no siguió las indicaciones, tengo que documentarlo. Porque en esa medida voy a poder defenderme de que fue el paciente quien no siguió las indicaciones. El segundo, que es información fidedigna, casos de anestesia. No reportan toxicomanías. Y en las anestesias me doy cuenta que tenían toxicomanías y tengo paros y tengo problemas. Bueno, el ayuno fue lo que nos pasó en Oaxaca. Que dijo que tenía un ayuno, no lo respetó, etcétera.
Y el tercero, acudir a sus citas. ¿Qué pasa cuando tiene un control de citas y no va? ¿Saben qué hacemos? Nada, le das otra cita, pero no documento que no fue. Entonces, citó tal día y no acudió a su cita. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso tengo que regularlo. Hoy en día, quiero platicarles, sin ningún afán de ninguna naturaleza, y con eso sí termino, es durante muchos años, trabajamos para que nunca detuvieran un médico. Porque yo puedo aceptar un juicio de un médico de 5 años, de 10, se va a desesperar, pero nunca una detención. Porque una detención es para toda la vida, uno la guarda para toda la vida. Un médico, mucha gente puede estar detenida y no le pasa nada, pero un médico no está hecho para eso. En aquel momento, presentamos una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que nunca más volviera a ocurrir eso. Estoy hablando antes del 2016. Nuestro planteamiento, antes detenían un médico y lo liberaban siempre y cuando pagara una fianza. Nuestro planteamiento era que me pidieran la fianza antes, que era lo que requerían para garantizar la reparación del daño, pero que no me detuvieran. Y la respuesta del Congreso fue, muy buena iniciativa, me dijo, pero pues ya viene en el 2016 un nuevo sistema de justicia, que es el juicios llamados juicios orales, que es el sistema de justicia adversarial, y con ese sistema, ¿qué crees? Ya no van a detener médicos, porque solamente quedaron muy poquitos delitos con prisión preventiva oficiosa. Y ahí no están tus casos. Están homicidios dolosos, estos de arma, etcétera. Pero ¿qué creen? ¿Por qué fue importante el caso Oaxaca? Porque fue el primer caso con el nuevo sistema de justicia donde detienen otra vez a un médico. ¿Y cómo le buscaron? Pues clasificarlo como doloso. Presentamos hoy en día una nueva iniciativa que está a punto de aprobarse para que los casos médicos no se consideren como dolosos. Pero ahora le encontraron otra forma, que es mintiendo, ¿sí? Hay una prisión preventiva que es oficiosa, es decir, estos delitos forzosamente van a entrar, se declaró que era inconvencional, etcétera. Les hablo en términos no les quiero hablar en términos que los confundan. Entonces dicen, bueno, ahora sí los podemos detener a cualquier delito cuando justifique que representa un peligro para la víctima o para la sociedad. Y uno de esos casos que se justifican es, por ejemplo, cuando está en riesgo la víctima. Les voy a poner un caso. Cuando la víctima recibe una amenaza. ¿Qué casos son frecuentes o creíbles? Cuando son parejas, ustedes no, cuando son parejas que el esposo es golpeador o la pareja es golpeadora. Entonces dice, oye, a ver, si es un golpeador, si tú no le das una medida para que él esté detenido, la va a matar, usted no, va a matar a su pareja. ¿Sí me va a entender? Entonces son los casos donde se justifica esa detención, cuando se justifica, oye, es un golpeador, corre riesgo esa víctima. Pero yo les hago una pregunta. ¿En eso podemos justificar? ¿O es creíble? Porque un juez tiene que ser imparcial, independiente, de una sola pieza. ¿Es creíble que en una relación profesional médico-paciente sea el médico el que amenaza al paciente? O sea, como que no tiene lógica. No tiene lógica. Hoy en día, lamentablemente, hay un médico en Ciudad de México todavía detenido después de meses, afiliado a X lugar, porque bastó que la paciente refiriera que 2 personas se le habían acercado para decirle que si no se desistía de la denuncia del médico, le iban a causar un daño. Y el juez compró la idea. Cuando digo, a ver, en todo caso, si hubieran sido estas 2 personas, ¿de qué le sirve tener detenido al médico? No tiene lógica, ¿está de acuerdo? Porque él no lo amenazó, porque además tienen que señalar circunstancias de tiempo, modo, lugar, en qué momento, si hay grabado, si hubo cámaras, ser creíble. Y si no, pues el chamba del abogado interrogar, a ver cómo dices y convencer al juez que eso es inverosímil, no es una versión, ni siquiera es creíble. Les digo, les puse el primer caso donde sí es creíble. Pero aquí ¿cómo? O sea, no tiene sentido.
Y entonces soy un convencido que tenemos que hacer algo. Primero, sí atender este tipo de casos para que nunca más vuelva a ocurrir, pero también, bueno, tener los mecanismos para que no detengan a un médico, o sea, que los existen, y además a estos jueces sí denunciarlos. No puede ser que se estén cometiendo una arbitrariedad con un mal funcionario y alguien que no haga valer, un abogado que no haga valer este derecho. Porque nunca más, yo lo decía ahora que se va a cumplir un aniversario del caso Oaxaca, y lo dije, esto no puede volver a pasar. Ni un médico detenido nunca más, porque nunca causa un daño con dolo, salvo los casos que sí son dolosos, que son eutanasias, etcétera. Pero fuera de esos, una atención médica tradicional no debería de volver a ocurrir. Y de eso, fíjese que sí, yo me recuerdo mucho un caso de alto impacto social, los de anestesia son de alto impacto social, de un caso en Culiacán, Sinaloa, donde se dio el fallecimiento de una paciente por un tema de anestesia, y decían, oye, era un procedimiento no riesgoso, no tan riesgoso, y no salió. Y entonces, el agente del Ministerio Público, pues tenía toda la presión social, él mismo, la familia, y dijo, voy a detener a tu doctora, me voy a encargar de que la detengan. Estuvimos durante más de un año tramitando suspensiones de amparo constantemente, no estaba un solo día sin una suspensión, hasta que se enfadaron y dijeron, pudimos lograr que no la detuvieran. Entonces sí se puede, sí es mayor chamba, sí es mayor atención, pero claro que se puede evitar un tema de no detención. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que no debería de ocurrir. O sea, ni siquiera con amparos. No debería de ocurrir una detención derivada de una atención médica, y no lo vamos a volver a permitir. Entonces, mucho va a depender del apoyo que haga toda la comunidad médica para que esto no ocurra. Hoy la Federación ha trabajado mucho en esto, y como comunidad médica no podemos volver a permitirlo. ¿Están de acuerdo?